Lección 1. Crear una atmósfera relajante. Hola Anna, he estado pensando en hacer que nuestra casa sea más acogedora y relajante. Hola John. Me parece una gran idea. ¿Qué tienes en mente? Bueno, estaba pensando en comprar unas bombillas cálidas para crear un ambiente relajante. Oh, esa es una sugerencia maravillosa. La luz cálida definitivamente puede hacer que un espacio se sienta más acogedor. ¿Dónde planeas conseguirlos? Lo investigaré. He oído que hay una nueva tienda de iluminación que acaba de abrir sus puertas en el centro. Puede que tengan una amplia selección. Eso es fantástico. Siempre es emocionante explorar nuevas tiendas. Por cierto, ¿has considerado usar interruptores de atenuación para las luces? Es un buen argumento. Los atenuadores nos permitirían ajustar el brillo según nuestro estado de ánimo y la hora del día. Absolutamente. Es bueno tener la flexibilidad de crear diferentes ambientes según la ocasión. Creo que haría que nuestra casa se sintiera más personalizada. Estoy totalmente de acuerdo. Se trata de hacer que nuestro espacio sea cómodo y se adapte a nuestras preferencias. Me aseguraré de comprobar si la tienda de iluminación también ofrece reguladores de intensidad. Gran idea. Mientras estés allí, es posible que también quieras comprar cojines y mantas suaves y de colores cálidos. Pueden añadir un toque extra de comodidad a nuestra sala de estar. Es una sugerencia fantástica. Los textiles suaves definitivamente pueden mejorar el nivel de comodidad. También estaré atento a ellos. Maravilloso. Tengo muchas ganas de transformar nuestra casa en un refugio relajante. Será un gran lugar para relajarse después de un largo día. No podría estar más de acuerdo. Tener un ambiente hogareño y acogedor puede marcar una gran diferencia en nuestro bienestar general. Absolutamente. Nuestro entorno puede influir en gran medida en nuestro estado de ánimo y en cómo nos sentimos. Me alegra que estemos tomando medidas para crear una atmósfera más relajante. Yo también creo que hará de nuestro hogar un lugar donde podamos recargar energías y encontrar paz en medio de nuestras ajetreadas vidas. Definitivamente. Y también será un buen espacio para entretener a amigos y familiares. Ya me imagino el ambiente cálido y acogedor. Eso suena encantador. Me aseguraré de priorizar la creación de ese ambiente acogedor. Nuestra casa será un santuario para nosotros y nuestros seres queridos. Estoy muy entusiasmada con esto. Va a ser una transformación maravillosa. Hagamos de nuestra casa el mejor refugio. Absolutamente. Me muero por empezar con este proyecto. Nuestro acogedor santuario nos espera. Lección 2. Planes de desayuno. Hola Anna, ¿ya has desayunado? Hola John. No, aún no. Tengo la intención de hacer algunos. ¿Qué hay de ti? He comido un tentempié ligero, pero me vendría bien un desayuno. ¿Qué piensas hacer? Estaba pensando en preparar unos huevos revueltos con pan tostado. Quizá podamos añadir algunos champiñones salteados y espinacas para darle más sabor. Eso suena delicioso. Me encanta la combinación de huevos y verduras. ¿Qué tal añadir una pizca de queso rallado por encima?
Gran idea. El queso definitivamente llevaría los huevos revueltos al siguiente nivel. Y podemos elegir una variedad que se derrita bien, como el queso cheddar o el gruyere. Ya me imagino la textura cremosa y la bondad del queso. Se me hace agua la boca. Me alegro de que te entusiasme. También prepararé un poco de zumo de naranja natural para acompañar el desayuno. Será una forma refrescante de empezar el día. Eso suena perfecto. El zumo de naranja recién exprimido es muy estimulante. También es una excelente fuente de vitamina C. Absolutamente. Es importante obtener nuestra dosis diaria de vitaminas y nutrientes. Me aseguraré de usar naranjas maduras para obtener el máximo sabor. Hablando de frutas, ¿qué opinas de añadir fresas o plátanos en rodajas como acompañamiento? Oh, definitivamente. La fruta fresca sería una adición maravillosa. Añadirá un toque de color y dulzura natural a nuestro desayuno. Estoy totalmente de acuerdo. Es bueno tener un equilibrio de sabores y texturas. Además, hace que la comida sea más atractiva visualmente. Absolutamente. La presentación es clave, especialmente cuando se trata de comida. Mejora la experiencia gastronómica en general. Eso es cierto. La estética puede hacer que una comida sea más agradable. Es como un festín tanto para la vista como para las papilas gustativas. No podría estar más de acuerdo. Ahora, no olvidemos el brindis. Creo que un poco de pan casero sería perfecto. El pan casero suena increíble. Solo el olor del pan recién horneado es irresistible. Me muero por probarlo. Me aseguraré de preparar la masa con antelación para que podamos desayunar pan caliente recién horneado. Eso es fantástico. No hay nada como el aroma y el sabor del pan casero. Es reconfortante y satisfactorio. Absolutamente. Y lo mejor es que podemos personalizarlo con diferentes sabores y texturas. Tal vez podamos probar un sabroso pan con hierbas o un dulce remolino de canela. Me encanta tu creatividad. Esas variaciones suenan fantásticas. Podemos tener diferentes opciones según nuestro estado de ánimo. Exactamente. La variedad es la sal de la vida, especialmente cuando se trata de comida. Mantiene las cosas interesantes y agradables. No podría estar más de acuerdo. Tengo muchas ganas de que llegue este desayuno. Va a ser un comienzo de día delicioso y satisfactorio. Yo también, el desayuno es la comida más importante, y es aún mejor si se comparte en buena compañía. Agradezco que seas mi compañera de desayuno. Del mismo modo, compartir una comida juntos siempre es un placer. Es una excelente manera de conectarse y empezar el día de forma positiva. Lección 3. Vestirse profesionalmente para tener éxito. Hola Anna. He estado pensando en el crecimiento personal y un aspecto que me ha venido a la mente es vestirme profesionalmente. Puede tener un impacto significativo en la forma en que nos perciben en el lugar de trabajo. Hola John. Tienes toda la razón. Vestirse profesionalmente no solo crea una impresión positiva, sino que también aumenta nuestra confianza y profesionalismo. Es un aspecto importante del desarrollo profesional. Exactamente. Cuando nos vestimos bien,
Demostramos nuestro compromiso con nuestro trabajo y mostramos respeto por nosotros mismos y por los demás. Establece un alto estándar de profesionalismo. No podría estar más de acuerdo. Es importante recordar que la vestimenta profesional varía según la industria y la cultura del lugar de trabajo. Siempre debemos vestirnos de manera apropiada para el entorno en el que nos encontramos. Ese es un punto muy bueno. Los diferentes lugares de trabajo pueden tener diferentes niveles de formalidad. Es crucial observar el código de vestimenta y adaptarse en consecuencia. Absolutamente. Prestar atención a detalles como el aseo, la limpieza y la elección adecuada de la ropa puede marcar una gran diferencia. Demuestra que nos tomamos nuestro trabajo en serio. Estoy totalmente de acuerdo. La atención a los detalles es clave. No se trata solo de la ropa que usamos, sino también de cómo nos presentamos como un todo. Se trata de proyectar una imagen profesional. Precisamente. Nuestra apariencia puede decir mucho sobre nuestra ética de trabajo, nuestra atención al detalle y nuestro compromiso con nuestras funciones. Puede dejar una impresión duradera en los clientes, colegas y superiores. Tienes toda la razón. Vestirse profesionalmente puede abrir puertas y crear oportunidades para el avance profesional. Es una inversión en nuestro crecimiento profesional. No podría estar más de acuerdo. Y no se trata solo de la percepción externa. Vestirse profesionalmente también puede aumentar nuestra confianza y nuestra mentalidad. Cuando nos vemos bien, nos sentimos bien. Eso es tan cierto. La confianza es un activo vital en el lugar de trabajo. Cuando nos sentimos seguros, es más probable que asumamos desafíos, expresemos nuestras ideas y generemos un impacto positivo. Absolutamente. Vestirse profesionalmente puede darnos ese impulso adicional de confianza. Es como ponerse una armadura que nos prepara para el éxito. Me encanta esa analogía. Vestirse profesionalmente es como llevar la armadura del éxito. Nos ayuda a afrontar el día con confianza y resiliencia. Definitivamente. Y es importante recordar que vestirse profesionalmente no significa sacrificar el estilo personal. Aún podemos mostrar nuestra individualidad dentro de los límites del profesionalismo. Tienes toda la razón. Se trata de encontrar el equilibrio entre expresar nuestro estilo personal y cumplir con las expectativas de nuestro lugar de trabajo. Se trata de ser auténtico y profesional al mismo tiempo. Precisamente. Cuando encontramos ese equilibrio, creamos nuestra marca profesional única. Es un reflejo de quiénes somos y de lo que aportamos. No podría estar más de acuerdo. Nuestra marca profesional es un aspecto importante del crecimiento de nuestra carrera. Vestirse profesionalmente es solo una pieza del rompecabezas. Absolutamente. Es una combinación de nuestras habilidades, conocimientos, actitud y cómo nos presentamos. Vestirse profesionalmente es una herramienta poderosa en esa ecuación. Bien dicho. Sigamos priorizando nuestro crecimiento profesional y recordemos el impacto de vestirse profesionalmente. Es una inversión en nuestro éxito futuro. Lección 4. Experiencias favoritas. Hola Anna, he estado pensando en nuestras experiencias favoritas. ¿Tienes alguna que se destaque en tu mente? Hola John. Oh, definitivamente. He tenido algunas experiencias increíbles que atesoraré para siempre. ¿Qué hay de ti? Eso suena increíble.
También he tenido algunas experiencias favoritas que me han dejado un impacto duradero. Siempre es agradable reflexionar sobre esos momentos especiales. Absolutamente. Algunas de mis experiencias favoritas implican viajar a nuevos lugares y sumergirme en diferentes culturas. La sensación de aventura y descubrimiento es incomparable. Me identifico. Viajar es una manera increíble de ampliar nuestros horizontes y obtener una comprensión más profunda del mundo. Es un tesoro de experiencias únicas. Definitivamente. Recuerdo un viaje en particular a Bali. Los colores vibrantes, los impresionantes paisajes y la cálida hospitalidad de los lugareños hicieron que fuera una experiencia inolvidable. Bali suena increíble. Solo puedo imaginar la belleza y la tranquilidad del lugar. Es increíble cómo los viajes pueden transportarnos a mundos diferentes y crear recuerdos imborrables. Absolutamente. No es solo el destino, sino también las experiencias que lo hacen especial. Explorar la cocina local, conectarse con la gente y probar nuevas actividades, todo ello contribuye a la magia. Eso es tan cierto. La combinación de imágenes, sonidos, sabores e interacciones crea un tapiz de recuerdos. Son esas experiencias únicas las que nos acompañan. Definitivamente. Y no se trata solo de viajar. Algunas de mis experiencias favoritas incluyen logros personales, como completar una caminata desafiante o aprender una nueva habilidad. Me identifico con eso. Los logros personales pueden ser increíblemente satisfactorios. Nos sacan de nuestra zona de confort y nos dan una sensación de logro. Absolutamente. Recuerdo cuando aprendí a tocar la guitarra. La sensación de tocar las cuerdas y crear música era increíblemente gratificante. Es una habilidad que todavía disfruto hoy en día. Eso es fantástico. La música es una forma poderosa de expresarnos y encontrar alegría. Aprender a tocar un instrumento es un hermoso viaje de autodescubrimiento. Definitivamente. Y hablando de autodescubrimiento, una de mis experiencias favoritas fue asistir a un retiro de meditación. Me permitió conectarme con mi ser interior y encontrar una sensación de paz. Eso suena increíble. La meditación es una práctica maravillosa para la atención plena y la introspección. Es increíble cómo puede aportar claridad y tranquilidad a nuestras vidas. Absolutamente. Es importante buscar experiencias que se alineen con nuestros intereses y valores. Pueden brindarnos una inmensa alegría y crecimiento personal. No podría estar más de acuerdo. Nuestras experiencias favoritas dan forma a lo que somos y contribuyen a nuestra felicidad general. Es importante crear un espacio para ellas en nuestras vidas. Lección 5. Fechas de caducidad y actualizaciones. Hola Anna, he estado pensando en las fechas de caducidad de los productos. Algunos los tienen, pero otros parecen durar para siempre. Es un poco confuso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hola John. Tienes razón. Las fechas de caducidad pueden variar según el producto. Algunos productos, como los alimentos perecederos, tienen fechas de caducidad claras para garantizar su seguridad y frescura. Sin embargo, es posible que otros, como los artículos del hogar, no tengan una fecha de caducidad específica. Eso tiene sentido. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo actualizar o reemplazar algo si no hay fecha de caducidad? Bueno, en ausencia de una fecha de caducidad, hay algunos factores a tener en cuenta. Primero,
evalúa el estado del artículo. ¿Sigue funcionando correctamente? Si no es así, puede que sea el momento de realizar una actualización. Es un buen argumento. La funcionalidad es clave. Si algo ya no cumple su propósito o causa más inconvenientes que beneficios, probablemente sea el momento de considerar una actualización. Exactamente. Además, los avances tecnológicos pueden hacer que las versiones anteriores de los productos queden obsoletas. Si hay mejoras significativas en el rendimiento o las funciones, podría valer la pena actualizarla. Entiendo lo que quieres decir. Mantenerse al día con los avances es importante, especialmente en áreas como la electrónica o el software. La actualización puede mejorar nuestras experiencias y mejorar la eficiencia. Absolutamente. También vale la pena considerar el costo de mantener o reparar un artículo en comparación con el costo de actualizar a una versión más nueva. A veces, es más rentable actualizarlo. Ese es un punto muy bueno. Si el costo de las reparaciones o el mantenimiento supera los beneficios de la actualización, es una clara indicación de que es hora de hacer un cambio. Precisamente. Es importante sopesar los pros y los contras y tomar una decisión informada. La actualización puede aportar nuevas funciones, un mejor rendimiento e incluso ahorros de costos a largo plazo. No podría estar más de acuerdo. Se trata de tomar decisiones que se alineen con nuestras necesidades y objetivos. En ocasiones, una mejora puede abrir nuevas posibilidades y mejorar nuestra experiencia en general. Absolutamente. Y no se trata solo de productos físicos. Mejorar nosotros mismos, nuestras habilidades y nuestros conocimientos es igual de importante. El crecimiento personal no tiene fecha de caducidad. Ese es un punto muy bueno. El aprendizaje continuo, la adquisición de nuevas habilidades y la búsqueda de oportunidades de desarrollo personal son esenciales para crecer y mantener la relevancia en un mundo cambiante. Precisamente. Al igual que la tecnología evoluciona, nosotros también. Mejorarnos nos permite adaptarnos, prosperar y aprovechar las nuevas oportunidades que se nos presenten. Me encanta esa perspectiva. Mejorarnos es un viaje continuo de superación personal y autodescubrimiento. Nos mantiene comprometidos, motivados y preparados para lo que venga después. Absolutamente. Adoptemos el concepto de fechas de caducidad y mejoras tanto en nuestras posesiones físicas como en nuestro crecimiento personal. Es el camino hacia la mejora continua y el éxito. Bien dicho. Tomemos decisiones conscientes, actualicemos cuando sea necesario y sigamos evolucionando. Las fechas de caducidad y las actualizaciones forman parte del camino hacia una vida mejor y más plena. Lección 6. Consejos sabios. Hola Anna, siempre agradezco tus buenos consejos. Parece que tienes un don para ofrecer información valiosa. ¿Tienes algún otro consejo para mí? Hola John. Gracias por tus amables palabras. Me alegro de que mi consejo te haya sido útil. Por supuesto, tengo algunos consejos más bajo la manga. ¿Sobre qué estás buscando específicamente consejos? Bueno, siempre estoy ansioso por aprender y superarme. ¿Algún consejo sobre cómo puedo convertirme en un comunicador más eficaz? Absolutamente. La comunicación eficaz es clave en varios aspectos de la vida. Un consejo que tengo es escuchar activamente a los demás. Presta atención a sus palabras, lenguaje corporal y emociones. Demuestra que valora su perspectiva y fomenta una mejor comprensión. Es un consejo fantástico.
La escucha activa es muy importante para construir conexiones sólidas y evitar malentendidos. Definitivamente me esforzaré por estar más atento. Otro consejo es tener en cuenta tu propio lenguaje corporal y tono de voz. Las señales no verbales pueden decir mucho. Mantén el contacto visual, usa gestos abiertos y acogedores, y habla con un tono seguro y respetuoso. Es un gran recordatorio. Nuestro lenguaje corporal y nuestro tono pueden afectar significativamente la forma en que se recibe nuestro mensaje. Haré un esfuerzo consciente para proyectar señales no verbales positivas y accesibles. Maravilloso. Otro consejo para una comunicación eficaz es que tu mensaje sea claro y conciso. Evite la jerga innecesaria o el lenguaje complicado. Ve directo al grano, pero también proporciona suficiente contexto para mayor claridad. Veo el valor de eso. Una comunicación clara y concisa garantiza que nuestro mensaje se entienda fácilmente y evita confusiones. Me esforzaré por ser más consciente de la entrega de mis mensajes. Eso es excelente. Por último, esté siempre abierto a los comentarios y dispuesto a adaptar su estilo de comunicación. Cada interacción es una oportunidad para aprender y crecer. Toma las críticas constructivas como una oportunidad para mejorar. Es una buena forma de pensar. Aceptar los comentarios nos permite refinar nuestras habilidades de comunicación y convertirnos en mejores comunicadores en general. Me acordaré de aceptar los comentarios con una mente abierta. Maravilloso. Recuerda que la comunicación efectiva es una habilidad para toda la vida que puede beneficiarte en todos los ámbitos de la vida, ya sean relaciones personales, entornos profesionales o incluso conversaciones casuales. No podría estar más de acuerdo. Sus consejos son invaluables y agradezco que los comparta conmigo. Me entusiasma ponerlos en práctica y convertirme en un comunicador más eficaz. Me alegro de haber podido ayudar. Solo recuerda que es un proceso de mejora continua. A medida que aplique estos consejos y gane más experiencia, sus habilidades de comunicación sin duda florecerán. Gracias. Agradezco su orientación y apoyo. Seguiré trabajando en estos consejos y me esforzaré por convertirme en el mejor comunicador que pueda ser. Lección 7. Explorando nuevos pasatiempos. Hola Anna, he estado pensando en probar algo nuevo. ¿Alguna sugerencia? Hola John. Absolutamente. Hay tantos pasatiempos emocionantes que puedes explorar. ¿Qué es lo que te interesa? Bueno, siempre me ha fascinado la fotografía. ¿Crees que es un buen pasatiempo para empezar? Oh, definitivamente. La fotografía es una forma fantástica de capturar momentos hermosos y expresar tu creatividad. Puedes empezar con una cámara digital básica y experimentar con diferentes ángulos y sujetos. Eso suena genial. He visto algunas impresionantes fotografías de paisajes en Internet. ¿Algún consejo para capturar paisajes impresionantes? Por supuesto. En primer lugar, tendrás que encontrar la ubicación correcta. Busca lugares con un terreno interesante, colores vibrantes o puntos de referencia únicos. Luego, considera las condiciones de iluminación. Temprano en la mañana o al final de la tarde suelen proporcionar la mejor luz natural para la fotografía de paisajes. Eso tiene sentido. Lo tendré en cuenta. ¿Qué hay de los retratos? Los encuentro un poco desafiantes. Los retratos pueden ser complicados, pero con la práctica, los dominarás.
Concéntrate en capturar las emociones y la personalidad de la persona que estás fotografiando. Intenta experimentar con diferentes poses, configuraciones de iluminación y fondos para crear una atmósfera única. Ya veo. Parece que también tendré que desarrollar un ojo para los detalles y la composición. ¿Algún consejo al respecto? Absolutamente. La composición juega un papel vital en la fotografía. Recuerda la regla de los tercios, en la que se divide el marco en tercios horizontal y verticalmente. Coloca el sujeto principal a lo largo de estas líneas o en sus intersecciones para lograr una composición visualmente más atractiva. Es un consejo útil. Definitivamente lo probaré. Por cierto, ¿qué pasa con el postprocesamiento? ¿Qué importancia tiene? El postprocesamiento puede mejorar sus fotografías y darles un toque profesional. Puede utilizar un software de edición para ajustar el brillo, el contraste, los colores y el recorte. Solo ten cuidado de no exagerar. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo. Estoy muy emocionada de empezar este nuevo pasatiempo. Lección 8. Resolver problemas de Wi-Fi. Hola Anna, últimamente he tenido algunos problemas con mi conexión a Internet. ¿Alguna sugerencia para mejorar la señal de Wi-Fi? Hola John. Te puedo ayudar con eso. Una conexión Wi-Fi lenta o débil puede resultar frustrante, pero hay varias cosas que puedes intentar para mejorarla. En primer lugar, empecemos por lo básico. ¿Has intentado reiniciar tu router? Sí, ya lo probé, pero no pareció hacer una diferencia significativa. Muy bien. Una cosa que puedes hacer es cambiar la posición de tu router. Asegúrate de colocarlo en un lugar central de tu casa, lejos de obstáculos como paredes o electrodomésticos que puedan interferir con la señal. Es un buen argumento. Intentaré moverlo a un lugar más céntrico. ¿Qué pasa con otros dispositivos que podrían estar conectados a la red Wi-Fi? ¿Pueden afectar a la señal? Absolutamente. Otros dispositivos pueden consumir ancho de banda y afectar al rendimiento general de la red Wi-Fi. Asegúrate de no tener demasiados dispositivos conectados al mismo tiempo. Desconecte todos los dispositivos o aplicaciones innecesarios que consuman mucho ancho de banda. No me había dado cuenta de eso. Tengo varios dispositivos conectados la mayor parte del tiempo. Desconectaré los que no estoy usando actualmente. Eso debería ayudar. Además, puedes intentar cambiar el canal Wi-Fi de tu router. A veces, es posible que haya interferencias de otras redes cercanas que utilizan el mismo canal. ¿Cómo cambio el canal Wi-Fi de mi router? Puede acceder a la configuración de su router escribiendo su dirección IP en su navegador web. Busca la sección de configuración inalámbrica, donde encontrarás una opción para cambiar el canal. Experimenta con diferentes canales para encontrar el que tenga menos interferencias. Es bueno saberlo. Lo intentaré. ¿Hay algo más que pueda hacer para mejorar mi señal Wi-Fi? Sí, también puedes considerar usar un extensor Wi-Fi o un sistema de red en malla. Estos dispositivos ayudan a ampliar el alcance de la señal Wi-Fi y a eliminar los puntos muertos de la casa. Ah, he oído hablar de ellos. Estudiaré la posibilidad de comprar un extensor de Wi-Fi para aumentar la señal en las áreas con cobertura débil. Es una idea genial. Definitivamente debería ayudar.
Y recuerde, si todo lo demás falla, puede ponerse en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener más ayuda. Agradezco tu ayuda. Estos consejos deberían resolver mis problemas de Wi-Fi. Muchas gracias. Lección 9. Opciones de vida sostenibles. Hola Anna, he estado pensando en llevar un estilo de vida más sostenible. ¿Tienes alguna sugerencia sobre por dónde empezar? Hola John. Eso es genial. Tomar decisiones sostenibles es crucial para el medio ambiente. Un paso sencillo que puede tomar es reducir su huella de carbono. ¿Has oído hablar de ese término antes? Sí, he oído hablar de ello, pero no estoy muy seguro de lo que significa. ¿Puedes explicarlo? Claro. Su huella de carbono se refiere a la cantidad de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, que se liberan a la atmósfera como resultado de sus actividades diarias y elecciones de estilo de vida. Ah, ya veo. Entonces, para reducir mi huella de carbono, ¿qué puedo hacer? Hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, puede empezar por conservar energía en su hogar. Apaga las luces y desenchufa los aparatos electrónicos cuando no los estés usando, y considera la posibilidad de cambiar a electrodomésticos que ahorren energía. Es un buen argumento. Seré más consciente de mi consumo de energía. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Cómo puedo hacerlo más sostenible? El transporte contribuye de manera significativa a las emisiones de carbono. Considere usar el transporte público, compartir el automóvil o andar en bicicleta siempre que sea posible. Si necesitas conducir, opta por un vehículo eléctrico o híbrido. Definitivamente voy a explorar esas opciones. ¿Qué más puedo hacer para llevar un estilo de vida más sostenible? Otro aspecto importante es la reducción de los residuos. Practique las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Minimice los artículos de un solo uso, reutilícelos o dónelos en lugar de tirarlos a la basura y asegúrese de reciclarlos correctamente. Agradezco los consejos. Parece que una vida sostenible requiere tomar decisiones conscientes en varios aspectos de la vida. ¿Hay algún hábito específico que deba adoptar? Absolutamente. Puedes empezar por consumir menos y elegir productos que sean respetuosos con el medio ambiente. Apoye a las empresas locales y sostenibles, cultive sus propios alimentos si es posible y priorice los productos naturales y orgánicos. Son excelentes sugerencias. Haré un esfuerzo por incorporarlos a mi estilo de vida. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Sí, tenga cuidado con el uso del agua. Conserve el agua tomando duchas más cortas, reparando las fugas y utilizando accesorios que ahorren agua. Además, considera apoyar las fuentes de energía renovables, como la solar o la eólica. No había pensado en el uso del agua. Gracias por mencionarlo. Definitivamente trabajaré para reducir mi consumo de agua. Lección 10. Preparativos para un viaje a la playa. Hola Anna, estoy planeando un viaje a la playa pronto. ¿Alguna sugerencia sobre qué artículos esenciales debo empacar? Hola John. Qué emocionante. Ir a la playa siempre es divertido. Hay algunos artículos esenciales que debes asegurarte de empacar. Soy todo oídos. ¿Cuáles son los imprescindibles para un viaje a la playa? En primer lugar, no olvides tu protector solar.
Es crucial proteger la piel de los dañinos rayos del sol. Asegúrate de elegir un protector solar de amplio espectro con un factor de protección alto. Es un gran recordatorio. El protector solar es definitivamente imprescindible. ¿Qué más debo llevar? También necesitarás una toalla de playa o una colchoneta para relajarte. Es una buena idea llevar una toalla adicional para secarte después de nadar. Buen punto. Me aseguraré de empacar suficientes toallas para todos. ¿Qué pasa con los aperitivos y las bebidas? Absolutamente. No olvides llevar algunas bebidas refrescantes y aperitivos. Manténgase hidratado con agua y también puede llevar algunas frutas, sándwiches u otros refrigerios ligeros para mantenerse con energía. Definitivamente empacaré algunos bocadillos y bebidas para disfrutar en la playa. ¿Qué pasa con el entretenimiento? Siempre es divertido tener algo de entretenimiento en la playa. Considera llevar una pelota de playa, un frisbee o incluso un altavoz portátil para escuchar música. Se suma al ambiente de playa y mantiene a todos entretenidos. Grandes ideas. Me aseguraré de llevar algunos juegos de playa y un altavoz para crear el ambiente. ¿Hay algo más que deba llevar? No olvides tu traje de baño y una muda de ropa. También es una buena idea llevar una sombrilla de playa o una sombrilla para proporcionar algo de sombra. Definitivamente empacaré mi traje de baño y algo de ropa extra. Una sombrilla parece una buena idea para tener algo de sombra en la playa. Por último, recuerda llevar una bolsa de playa para llevar todos tus artículos esenciales. Debe ser lo suficientemente espaciosa como para guardar todo cómodamente. Me aseguraré de tener una bolsa de playa para mantener todo organizado. Gracias por el recordatorio. Ahora estoy más entusiasmado con mi viaje a la playa. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Que pases un buen rato en la playa. Disfruta del sol y la arena. Gracias. Me muero por esta aventura en la playa. Me aseguraré de tener todo lo esencial empacado. Lección 11. Apreciación del arte. Hola Anna, hace poco visité un museo de arte y fue absolutamente increíble. ¿Has estado en uno antes? Hola John. Sí, me encanta visitar museos de arte. Ofrecen una experiencia única y la oportunidad de apreciar diferentes formas de arte. ¿A qué museo fuiste? Fui al Museo Metropolitano de Arte. La colección era vasta y diversa, abarcando varios periodos de tiempo y estilos artísticos. Eso suena increíble. ¿Qué tipo de arte disfrutaste más? Me atrajeron especialmente las pinturas renacentistas. El nivel de detalle y el uso de colores vibrantes fueron cautivadores. El arte renacentista es realmente fascinante. Los artistas de ese periodo fueron maestros en la captura de emociones y en la creación de representaciones realistas. ¿Exploraste otras formas de arte? Sí, también exploré la sección de arte contemporáneo. Fue fascinante ver cómo los artistas expresan sus ideas y emociones a través de medios no convencionales y formas abstractas. El arte contemporáneo puede provocar la reflexión y estar abierto a la interpretación. Es interesante ver las diferentes perspectivas y conceptos que presentan los artistas. ¿Alguna obra de arte específica te llamó la atención?
Había una escultura hecha completamente de materiales reciclados que realmente me llamó la atención. Fue una declaración poderosa sobre la sostenibilidad y la importancia de la reutilización. Suena como una pieza que invita a la reflexión. El arte tiene el poder de evocar emociones y transmitir mensajes importantes. Es maravilloso que los artistas puedan usar su creatividad para crear conciencia sobre temas urgentes. Absolutamente. El arte tiene una forma de trascender las barreras lingüísticas y culturales, convirtiéndolo en una forma de expresión universal. Nos permite conectarnos con otros y explorar diferentes perspectivas. El arte realmente tiene una forma de unir a las personas. Fomenta el diálogo e inicia las conversaciones. ¿Aprendió algo nuevo durante su visita? Sí, aprendí sobre varias técnicas artísticas y el contexto histórico detrás de los diferentes movimientos artísticos. Profundizó mi comprensión y aprecio por el arte en su conjunto. Eso es fantástico. Los museos de arte no solo son visualmente cautivadores, sino también educativos. Proporcionan información valiosa sobre la historia, la cultura y la evolución de los estilos artísticos. No podría estar más de acuerdo. Los museos de arte son tesoros de conocimiento e inspiración. Ya estoy deseando que llegue mi próxima visita. Es maravilloso ver tu entusiasmo. El arte tiene una forma de enriquecer nuestras vidas y ampliar nuestros horizontes. Espero que sigas explorando y apreciando diferentes formas de arte. Gracias. Definitivamente lo haré. El arte se ha convertido en una nueva pasión para mí, y no puedo esperar para adentrarme más en este fascinante mundo. Lección 12. Delicias del jardín de hierbas. Hola Anna, he estado cultivando un pequeño jardín de hierbas y tengo albahaca, perejil, tomillo y menta. Cubren una amplia gama de sabores para cocinar. Hola John. Es maravilloso. Tener hierbas frescas fácilmente disponibles puede mejorar el sabor de sus platos. ¿Cómo piensa utilizarlos? Me entusiasma experimentar con diferentes recetas e incorporar estas hierbas a mi cocina. La albahaca es perfecta para el pesto y el perejil añade un toque fresco a las ensaladas. La albahaca y el perejil son hierbas muy versátiles. Aportan una explosión de sabor a muchos platos. El tomillo también es excelente para agregar profundidad a sopas y guisos. Absolutamente. El tomillo da un sabor cálido y terroso a los platos salados. Y no nos olvidemos de la menta. Es fantástico para bebidas refrescantes y postres. La menta es una hierba fantástica. Puede mejorar los cócteles, los tés e incluso las ensaladas de frutas. Añade un elemento refrescante y vigorizante a cualquier receta. Me alegra que pienses así. Me muero por hacer mojitos y agua con infusión de menta. Es perfecto para los calurosos días de verano. Los mojitos son una opción clásica. La combinación de menta, lima y ron es ampliamente deliciosa. Es una excelente manera de disfrutar de los sabores frescos de su jardín. Hablando de jardines, ¿tienes hierbas o plantas que te guste cultivar? Sí, también tengo un pequeño jardín de hierbas. Me encanta cultivar romero y cebollino. El romero añade un toque aromático a las carnes asadas, mientras que las cebolletas son ideales para adornar platos. El romero y el cebollino son excelentes opciones. Sin duda aportan un sabor único a las comidas.
También tendré que considerar agregarlos a mi jardín de hierbas. Vale la pena probarlos. El cultivo de hierbas no solo te proporciona ingredientes frescos, sino que también te conecta con la naturaleza. Es una experiencia gratificante y terapéutica. No podría estar más de acuerdo. Hay algo especial en cosechar hierbas de tu propio huerto y usarlas para cocinar. Añade un toque personal a cada plato. Absolutamente. Es una sensación maravillosa tener una conexión con la comida que preparas. Además, es una excelente manera de explorar nuevos sabores y ampliar tus habilidades culinarias. Tengo muchas ganas de seguir explorando el mundo de las hierbas y de experimentar con diferentes combinaciones en mis recetas. Es un viaje continuo de descubrimiento. Ese es el espíritu. Disfruta del proceso y diviértete explorando los increíbles sabores que las hierbas aportan a tu cocina. Estoy seguro de que tus platos serán aún más deliciosos. Gracias. Tu apoyo significa mucho. Tenemos por delante muchas comidas sabrosas y deliciosas. Salud. Lección 13. Musical escape. Hola Anna, ¿alguna vez te quedas atrapada en el tráfico? Me parece que puede ser bastante frustrante, pero escucho música para pasar el tiempo. Hola John. Sí, el tráfico puede ser una molestia. He sufrido una buena cantidad de retrasos en la carretera. De hecho, la música es una excelente manera de hacer que la situación sea más llevadera. ¿Qué tipo de música sueles escuchar? Disfruto de una amplia gama de géneros, desde el pop y el rock hasta la música clásica y el jazz. Depende de mi estado de ánimo y de la situación del tráfico. ¿Qué hay de ti? También tengo gustos musicales diversos. Aprecio los diferentes estilos y artistas. Es interesante cómo la música puede evocar diversas emociones y crear un ambiente para el momento. Absolutamente. La música tiene una forma de transportarnos a un mundo diferente, incluso cuando estamos atrapados en el tráfico. Es como un escape temporal del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Es una forma bonita de decirlo. La música tiene el poder de elevar nuestro espíritu y brindar una sensación de consuelo. Puede convertir un momento mundano en algo mágico. No podría estar más de acuerdo. A veces, cuando estoy atrapado en el tráfico, me pierdo entre las melodías y las letras. Se convierte en un mini concierto en mi coche. Es maravilloso cómo la música puede crear un santuario personal dentro de nuestros propios vehículos. Nos permite desconectarnos del mundo exterior y sumergirnos en el ritmo y la armonía. Exactamente. Y no se trata solo de la música en sí. Las letras a menudo resuenan con nuestras propias experiencias y emociones, lo que hace que el viaje sea más significativo. Las letras tienen una forma de llegar a nuestros corazones, ¿verdad? Pueden transmitir mensajes profundos y contar historias con las que podemos identificarnos. Es como tener un acompañante en el coche. Absolutamente. La música puede ser una presencia reconfortante, especialmente durante los momentos frustrantes, como estar atrapado en el tráfico. Ayuda a aliviar la tensión y a generar una sensación de calma. Es fascinante cómo la música tiene un impacto tan profundo en nuestro bienestar. Tiene la capacidad de levantarnos el ánimo, reducir el estrés y hacer que el tiempo pase más rápido. Eso es tan cierto. La música es un lenguaje universal que conecta a las personas y trasciende las barreras. Es una fuente de alegría e inspiración que todos podemos apreciar.
De hecho, ya sea cantando, dando golpecitos con los dedos o simplemente balanceándonos al ritmo, la música tiene una forma de unirnos y hacer que el viaje sea más agradable. No lo podría haber dicho mejor. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en un atasco, recuerda poner tus canciones favoritas y dejar que la música te guíe durante el viaje. Absolutamente. Deja que la música sea tu compañera y escapa de las frustraciones de la carretera. Disfruta de las melodías y deja que te lleven a un lugar mejor. Gracias. Tus palabras me resuenan. La música es realmente una fuerza poderosa que puede convertir un viaje mundano al trabajo en una experiencia memorable. Hasta la próxima, sigue disfrutando del ritmo de la vida. Lección 14. Estilo vibrante. Hola Anna, últimamente, ¿qué te parece llevar colores vivos? He estado pensando en añadir algunos toques de color a mi armario. Hola John. Usar colores brillantes puede ser una forma fantástica de expresarte y añadir un toque de vitalidad a tus atuendos. Realmente puede hacer una declaración. ¿Cuáles son sus pensamientos? Estoy de acuerdo. Los colores brillantes tienen el poder de mejorar nuestro estado de ánimo y captar la atención de las personas. Pueden aportar alegría y confianza a nuestra apariencia. Absolutamente. Es sorprendente cómo los colores pueden influir en nuestras emociones y percepciones. Usar tonos llamativos puede hacer que nos sintamos más enérgicos y exudar positividad. Eso es cierto. Me he dado cuenta de que cuando uso colores más brillantes, recibo más elogios y reacciones positivas de los demás. Es una excelente manera de destacar. De hecho, los colores vibrantes tienden a captar la atención de las personas y causar una impresión duradera. Pueden hacer que tu atuendo sea memorable y crear una sensación de individualidad. Me han atraído especialmente los tonos como el azul real y el amarillo sol. Parecen tan alegres y refrescantes. ¿Cuáles son algunos colores brillantes que te gusta usar? Me encanta experimentar con diferentes colores, pero últimamente me he inclinado por el coral y el verde esmeralda. El coral es un tono hermoso y cálido, mientras que el verde esmeralda aporta un toque de elegancia. El coral y el verde esmeralda son excelentes opciones. Parecen colores versátiles que se pueden incorporar fácilmente en varios conjuntos. ¿Tienes algún consejo de estilo? Definitivamente. Al usar colores brillantes, es fundamental equilibrarlos con tonos neutros. Por ejemplo, combinar un top coral con pantalones blancos puede crear un look fresco y elegante. Ya veo. Por lo tanto, combinar colores brillantes con colores neutros puede crear un atuendo armonioso y bien organizado. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Exactamente. Se trata de crear un equilibrio visual que permita que los colores brillantes brillen sin abrumar el aspecto general. Los accesorios también pueden contribuir a añadir toques de color. Ah, no había pensado en los accesorios. ¿Cómo pueden realzar un atuendo vibrante? Los accesorios, como aretes llamativos o una bufanda colorida, pueden complementar y realzar los colores brillantes que llevas puestos. Pueden agregar una capa adicional de interés y combinar todo el look. Eso tiene sentido. Los accesorios pueden ser el toque final que completa la estética general. Brindan la oportunidad de mostrar su estilo personal. Absolutamente.
Expresar tu estilo personal a través de colores y accesorios vibrantes es una manera maravillosa de abrazar tu individualidad y hacer una declaración de moda. Me entusiasma incorporar colores más brillantes en mi armario y experimentar con diferentes combinaciones. Es una forma divertida y creativa de mejorar mis elecciones de moda. Me alegra oír eso. Disfruta del lado vibrante de la moda y diviértete explorando las infinitas posibilidades que ofrecen los colores brillantes. Seguro que tu estilo brillará. Gracias. Tu apoyo significa mucho. Brindemos por un armario lleno de color y autoexpresión. Hasta la próxima, mantén tu estilo y disfruta de la belleza de los tonos vibrantes. Lección 15. Reserva inteligente. Hola Anna, cuando se trata de reservar alojamiento, siempre me aseguro de leer detenidamente las descripciones de las propiedades y comunicar cualquier requisito específico. Ayuda a garantizar una experiencia fluida. ¿Cuál es su enfoque? Hola John. Estoy totalmente de acuerdo. Leer atentamente las descripciones de las propiedades es fundamental para evitar sorpresas y encontrar un lugar que satisfaga sus necesidades. La comunicación clara es clave. ¿Cómo comunicas tus requisitos? Por lo general, me comunico con el anfitrión o el administrador de la propiedad directamente a través de la plataforma de reservas. Hago todas las preguntas que tengo y proporciono detalles sobre mis preferencias o solicitudes especiales. Ayuda a establecer una comprensión clara. Es un enfoque inteligente. La comunicación directa le permite aclarar cualquier duda y garantizar que la propiedad pueda satisfacer sus necesidades. Es importante ser proactivo. Absolutamente. Al ser proactivo y hacer preguntas, puede recopilar toda la información necesaria para tomar una decisión informada. Le evita posibles decepciones más adelante. Es crucial tener en cuenta factores como la ubicación, las comodidades y cualquier requisito específico que pueda tener. Leer detenidamente las descripciones de las propiedades te ayudará a evaluar si son las adecuadas. Sí. Las descripciones de las propiedades suelen proporcionar información valiosa sobre las características de la propiedad, las atracciones cercanas y cualquier limitación. Conocer estos detalles puede ayudarlo a tomar una decisión informada. Además, es una buena idea revisar los comentarios dejados por los huéspedes anteriores. Pueden proporcionar información sobre el estado de la propiedad, la limpieza y la capacidad de respuesta del anfitrión. Ese es un punto muy bueno. Los comentarios ofrecen una perspectiva de primera mano de las personas que se han alojado en la propiedad. Pueden darte una mejor idea de lo que puedes esperar y ayudarte a tomar una decisión informada. Una vez que haya recopilado toda la información necesaria, es importante que comunique sus requisitos con claridad. Informe al anfitrión o al administrador de la propiedad sobre cualquier necesidad o preferencia específica que tenga. Precisamente. Una comunicación clara garantiza que ambas partes estén en sintonía. Esto ayuda al anfitrión a entender tus expectativas y a hacer los arreglos necesarios para complacerte. Y no dudes en pedir una aclaración si hay algo de lo que no estés seguro. Es mejor tener toda la información por adelantado para evitar cualquier malentendido. No podría estar más de acuerdo. Es mejor pedir una aclaración que dar por sentado y desilusionarse más adelante. La comunicación abierta y honesta es la clave para una experiencia de reserva exitosa. Absolutamente. Al investigar minuciosamente y comunicar eficazmente sus necesidades, puede aumentar sus posibilidades de encontrar el alojamiento perfecto y disfrutar de una estancia agradable.
Gracias. Sus ideas son valiosas. Con estos consejos en mente, tendré más confianza en mis futuras reservas. Brindemos por viajes sin complicaciones y estadías memorables. Lección 16. Satisfacer la demanda. Hola Anna, sé que es difícil mantenerse al día con la demanda. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo manejas las situaciones en las que hay una gran demanda de algo? Hola John. De hecho, puede ser un desafío satisfacer la gran demanda. Cuando me enfrento a este tipo de situaciones, intento priorizar y encontrar formas de gestionar de manera eficiente el aumento de la demanda. ¿Qué hay de ti? Priorizar es clave. Me concentro en identificar las tareas o los artículos más demandados y en asignar los recursos en consecuencia. Ayuda a garantizar que las necesidades esenciales se satisfagan primero. Es un enfoque inteligente. Al establecer prioridades, puede abordar las demandas urgentes y evitar cualquier obstáculo. Permite un flujo de trabajo más fluido y la satisfacción del cliente. Absolutamente. La satisfacción del cliente es vital, especialmente cuando la demanda es alta. Me esfuerzo por brindar un servicio excelente y garantizar que las necesidades de los clientes se satisfagan lo mejor que puedo. Brindar un servicio excelente contribuye en gran medida a gestionar la alta demanda. Ayuda a fidelizar a los clientes y a generar un boca a boca positivo, lo que puede aumentar aún más la demanda. Tienes razón, el boca a boca positivo puede amplificar la demanda y crear un ciclo de crecimiento. Es esencial mantener altos estándares y ofrecer una experiencia excelente de manera constante. Además de priorizar y brindar un servicio excelente, me resulta útil colaborar con un equipo o delegar tareas para garantizar la eficiencia. Trabajar juntos puede ayudar a gestionar la demanda de forma eficaz. La colaboración es clave. Cuando la demanda aumenta, la puesta en común de los recursos y la experiencia puede marcar una diferencia significativa. Permite una respuesta más ágil y eficaz. De hecho, al aprovechar las fortalezas de cada miembro del equipo, podemos gestionar colectivamente el aumento de la demanda y ofrecer resultados de manera más eficiente. Además, es importante anticiparse a la demanda y planificar con antelación tanto como sea posible. Estar atento a las tendencias del mercado y las preferencias de los clientes ayuda a mantenerse un paso por delante. La anticipación es crucial. Al mantenernos informados sobre las tendencias del mercado y comprender las necesidades de los clientes, podemos tomar decisiones proactivas para satisfacer la demanda de manera más eficaz. Absolutamente. La proactividad es fundamental ante la alta demanda. Nos permite adaptarnos y realizar los ajustes necesarios para garantizar que cumplimos con las expectativas de los clientes. Y en situaciones en las que la demanda supera la capacidad, es fundamental comunicarse de forma transparente con los clientes. Gestionar sus expectativas y ofrecer alternativas puede ayudar a mantener la buena voluntad. La comunicación transparente es vital. Genera confianza y comprensión entre las empresas y los clientes. Es importante ser honesto acerca de las limitaciones y explorar soluciones alternativas. Al gestionar eficazmente la demanda y ofrecer un servicio excepcional, podemos crear una experiencia positiva para los clientes, incluso en tiempos difíciles. Nos diferencia y fomenta las relaciones a largo plazo. Eso es cierto. Hacer un esfuerzo adicional para satisfacer la demanda demuestra dedicación y compromiso. Deja una impresión duradera y anima a los clientes a volver. Lección 17. Colaboración en equipo.
Hola Anna, ¿juegas en equipo? Disfruto muchísimo de la colaboración. ¿Qué hay de ti? ¿Encuentra valor en trabajar junto con otros? Hola John. Sí, creo firmemente en el poder de la colaboración. Trabajar en equipo nos permite combinar diversas habilidades y perspectivas, lo que nos lleva a obtener mejores resultados. ¿Cuáles son sus pensamientos? No podría estar más de acuerdo. La colaboración saca lo mejor de todos los involucrados. Nos permite aprovechar las fortalezas de los demás y lograr colectivamente más de lo que podríamos lograr individualmente. Exactamente. Cuando colaboramos, podemos aprovechar una gama más amplia de ideas y conocimientos. Promueve la creatividad, la innovación y fomenta un entorno de apoyo mutuo. La colaboración también mejora las habilidades de comunicación, a medida que aprendemos a transmitir nuestros pensamientos de manera efectiva y a escuchar activamente las perspectivas de los demás. Es una habilidad valiosa para el crecimiento personal y profesional. Absolutamente. La escucha activa es un aspecto crucial de la colaboración. Nos ayuda a entender los diferentes puntos de vista, resolver conflictos y construir relaciones más sólidas dentro del equipo. Y cuando trabajamos juntos para lograr un objetivo común, distribuimos la carga de trabajo y avanzamos de manera más eficiente. Es una situación en la que todos ganan, tanto para las personas como para el equipo. Eso es correcto. Al compartir responsabilidades y confiar en las capacidades de los demás, podemos realizar las tareas de manera más eficaz. También crea un sentido de camaradería y fomenta un espíritu de equipo positivo. La colaboración también nos permite aprender unos de otros. Podemos intercambiar conocimientos, habilidades y experiencias, lo que conduce al crecimiento personal y profesional. Aprender de nuestros compañeros de equipo tiene un valor incalculable. Cada persona aporta un conjunto único de conocimientos y experiencias. Podemos ampliar nuestros horizontes y desarrollar nuevas habilidades a través de la colaboración. Además, la colaboración nos ayuda a superar los desafíos de manera más eficaz. Cuando nos enfrentamos a obstáculos como equipo, podemos intercambiar ideas sobre soluciones, brindar apoyo y encontrar colectivamente la mejor manera de avanzar. Eso es cierto. La resolución colaborativa de problemas a menudo conduce a soluciones más sólidas. Al combinar nuestras fortalezas y perspectivas, podemos abordar desafíos complejos y lograr mejores resultados. Además, la colaboración fomenta una sensación de logro y éxito compartido. Celebrar los logros en equipo crea un ambiente de trabajo positivo y motiva a todos a esforzarse por alcanzar la excelencia. Celebrar los hitos juntos fortalece la cohesión y la moral del equipo. Refuerza la idea de que formamos parte de algo más grande y nos anima a seguir trabajando en colaboración. Gracias. Sus ideas son valiosas. La colaboración realmente saca lo mejor de nosotros y conduce a resultados notables. Estamos aquí para fomentar un trabajo en equipo sólido y lograr grandes cosas juntos. Lección 18. La natación y las delicias del otoño. Hola Anna, a mí también me encanta nadar. Es una actividad muy refrescante y vigorizante. ¿Qué hay de ti? ¿También te gusta nadar? Hola John. Absolutamente. Nadar es uno de mis pasatiempos favoritos. Hay algo increíblemente liberador en deslizarse por el agua. Es una excelente manera de mantenerse activo y refrescarse durante el verano. No podría estar más de acuerdo. La sensación de ingravidez en el agua es realmente impresionante.
No solo es una forma fantástica de ejercicio, sino también una forma de relajarse y descansar. Definitivamente. La natación involucra a múltiples grupos musculares y promueve la aptitud cardiovascular. Es una actividad de bajo impacto que es adecuada para personas de todas las edades y niveles de condición física. Eso es lo que hace que la natación sea tan versátil. Es una habilidad que dura toda la vida y que se puede disfrutar para divertirse, mantenerse en forma o incluso como un deporte competitivo. Las posibilidades son infinitas. Absolutamente. Ya sea para nadar en una piscina, explorar las maravillas del océano o simplemente chapotear en un lago, siempre hay algo mágico en estar en el agua. No podría estar más de acuerdo. El agua tiene una forma de cautivar nuestros sentidos y ofrecer una sensación de tranquilidad. Es una excelente manera de escapar del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Y hablando de experiencias cautivadoras, ¿te has fijado alguna vez en la belleza del otoño? Las coloridas hojas de esa estación me parecen absolutamente fascinantes. Oh, sí. El otoño es una estación de colores vibrantes y belleza natural. Los rojos intensos, naranjas y tonos dorados de las hojas crean un paisaje pintoresco al que es difícil resistirse. Exactamente. El follaje cambiante aporta un encanto único al entorno. Es una época en la que la naturaleza se transforma y podemos presenciar las maravillas del cambio de estación. El otoño también significa una época de transición y reflexión. Es una estación que nos invita a reducir la velocidad, apreciar el momento presente y abrazar la belleza del cambio. Eso es tan cierto. El otoño nos anima a aceptar el cambio al igual que las hojas que caen con gracia de los árboles. Es un recordatorio de que el cambio puede ser una parte hermosa y necesaria de la vida. Absolutamente. El ciclo de la naturaleza nos enseña valiosas lecciones sobre la resiliencia, el abandono y la aceptación de nuevos comienzos. Es una maravillosa metáfora del crecimiento personal y la autorreflexión. Y no olvidemos la alegría de las actividades otoñales, como recoger manzanas, tallar calabazas y disfrutar de agradables veladas junto a la chimenea. Es una estación que brinda calidez, comodidad y una sensación de nostalgia. Tienes toda la razón. Las tradiciones otoñales crean recuerdos duraderos y brindan oportunidades para conectarse con los seres queridos. Es un momento para saborear los placeres sencillos y crear nuevas experiencias. Lección 19. Comprando juntos. Hola Anna, seguro que siempre es más divertido comprar con alguien. ¿A qué hora debemos encontrarnos? Tengo muchas ganas de explorar las tiendas y encontrar excelentes ofertas. Hola John. Estoy de acuerdo. Comprar con un amigo añade un elemento extra de disfrute. ¿Qué tal si nos reunimos a las 10 de la mañana? De esa forma, tendremos tiempo de sobra para navegar y aprovechar al máximo nuestro viaje de compras. Suena bien. Son las 10 de la mañana. ¿Hay tiendas o áreas específicas que te gustaría visitar? Estoy abierto a sugerencias y estoy ansioso por descubrir nuevos lugares. Genial. He oído hablar de una boutique moderna en el centro de la ciudad que tiene ropa y accesorios únicos. Puede que valga la pena echarle un vistazo. Y también hay una gran tienda departamental cerca con una amplia gama de opciones. Eso suena perfecto. Siempre estoy dispuesto a explorar nuevas tendencias de moda. Empecemos por la boutique y luego vayamos a los grandes almacenes. Podemos tomarnos nuestro tiempo y disfrutar de cada experiencia de compra. Excelente plan.
Es importante saborear el proceso y no apresurarse. Es posible que nos topemos con joyas ocultas y hallazgos inesperados en el camino. Además, nos da la oportunidad de ponernos al día y compartir nuestras preferencias de moda. Absolutamente. Comprar no se trata solo de adquirir nuevos artículos, sino también de la experiencia en sí misma. Es una oportunidad para expresar nuestro estilo personal y descubrir piezas que nos hagan sentir seguras y cómodas. No podría estar más de acuerdo. Se trata de encontrar ropa y accesorios que nos llamen la atención y reflejen quiénes somos. Es una forma de expresión personal y una forma de aumentar nuestra confianza. Y tener un compañero de compras como tú hace que la experiencia sea aún más agradable. Podemos ofrecernos opiniones sinceras, ayudarnos mutuamente a encontrar la opción perfecta y hacer que todo el proceso sea más interactivo y divertido. Eso es cierto. Comprar juntos nos permite aprender del sentido de la moda de los demás y descubrir nuevos estilos que quizás no hayamos considerado antes. Amplía nuestra perspectiva y nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. Absolutamente. Siempre es emocionante probar algo nuevo y experimentar con diferentes estilos. Comprar juntos nos anima a tener la mente abierta y a adoptar nuevas tendencias y estilos que quizás no hayamos descubierto por nuestra cuenta. Y no olvidemos la alegría de encontrar una buena oferta o de tropezar con una venta. Compartir esos momentos de emoción y satisfacción con un amigo añade una capa adicional de felicidad a la experiencia de compra. Tienes toda la razón. La emoción de una buena ganga es inigualable. Es como descubrir un tesoro escondido. Y poder compartir esa emoción con un amigo amplifica la alegría. Lección 20. Preferencias de viaje. Hola Anna, estoy planeando un viaje y quería pedirte consejo. ¿Puedes recomendarme un buen libro para leer durante el viaje? Hola John. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué género te gusta? ¿Ficción, no ficción o algo más? Estoy abierto a diferentes géneros, pero me apetece una novela cautivadora que me mantenga absorta. En ese caso, recomiendo encarecidamente La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Es un apasionante misterio ambientado en Barcelona. Eso suena intrigante. Lo añadiré a mi lista de lectura. Gracias por la recomendación. Por cierto, al reservar mi vuelo, ¿puedo elegir también mi asiento? Absolutamente. La mayoría de las aerolíneas permiten a los pasajeros seleccionar sus asientos durante el proceso de reserva. Es una excelente manera de asegurarse de que se sienta cómodo durante el vuelo. Es bueno saberlo. Prefiero sentarme junto a la ventana para disfrutar de la vista. Hace que el viaje sea más agradable para mí. Lo entiendo. Los asientos junto a la ventana ofrecen una gran oportunidad para contemplar las nubes o admirar los paisajes que hay debajo. Exactamente. Además, es más fácil apoyarme contra la ventana cuando quiero echarme una siesta durante el vuelo. Es un punto válido. Poder apoyarse contra la ventana puede proporcionar un poco de comodidad adicional. ¿Hay otras opciones de asientos que deba considerar? Quiero aprovechar al máximo mi experiencia de vuelo. Bueno, si valoras el fácil acceso al pasillo y prefieres estirar las piernas, un asiento de pasillo podría ser una buena opción. Ah, ya veo. Un asiento en el pasillo sería práctico, especialmente para vuelos más largos.
en los que podría necesitar moverme un poco. Sí, puede ser más práctico para ir al baño o para levantarse para estirar las piernas durante el vuelo. Eso es cierto. Lo tendré en cuenta a la hora de seleccionar mi asiento. Gracias por el consejo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Avísame si tienes alguna otra pregunta o necesitas más ayuda. Cosa segura. Agradezco tu orientación. Ahora, con un gran libro en la mano y un asiento cuidadosamente elegido, estoy listo para mi viaje. Es maravilloso escuchar eso. Les deseo un viaje fantástico lleno de lecturas cautivadoras y viajes cómodos. Gracias. Lo espero con ansias. Brindemos por un viaje memorable y momentos agradables a lo largo del camino. Enhorabuena por eso. Que su viaje esté lleno de aventuras encantadoras y experiencias inolvidables. Gracias una vez más. Agradezco tu ayuda. Me aseguraré de compartir mis historias de viaje cuando regrese. Me muero por escuchar tus aventuras. Que tengas un viaje seguro y que pases un buen rato. Lo haré. Cuídate y hablamos contigo pronto.